Ah, ok. Algunos les planteé que tienen que reelaborarla. Los que tienen que reelaborarla, pues lógicamente tienen que reelaborarla, como dice la palabra, y volverla a mandar. Ok. Bueno, ¿les parece bien entregar el ensayo para el día lunes 20? Sí, Perfecto. Lick. Bueno, ahora pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Quiero que uno de ustedes presente su trabajo aquí en clase, de modo que todos podamos discutir qué elementos conlleva un ensayo, qué tipos de ensayo hay, cuáles son las partes, cómo se elabora, para que comprendamos todos y luego sobre esa base ustedes van a hacer su ensayo. ¿Quién quiere hacer la presentación el día de mañana? ¿Un voluntario que desee hacer la presentación el día de mañana? No levanten toda la mano, de uno en uno. Yo lo voy a hacer, Lick. ¿Quién es yo? Fergie. ¿Fergie? ¿Sí? ¿Eunice? Sí. Bueno, magnífico, te agradezco mucho. Tu presentación está muy buena, además de que utilizaste un programa pues diferente al que yo recomiendo. El tuyo es mucho más interactivo, mucho más activo. Y bueno, ya todos iremos aprendiendo otros programas, ¿verdad? Entonces para mañana la compañera Fergie va a presentar su trabajo y lo vamos a discutir entre todos para aclarar si hay alguna duda sobre cómo se elabora un ensayo de carácter académico, qué es lo que ustedes van a aplicar a la hora de elaborar el ensayo sobre el tema, cuáles son las formas de conocimiento del ser humano. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, entonces Sí, seguimos con la clase. El día jueves de la semana pasada comenzamos a hablar sobre las formas de conocimiento del ser humano y explicamos lo que era el conocimiento a nivel de sentido común, lo que era el conocimiento mítico religioso y llegamos al conocimiento científico. El conocimiento científico es el que más nos interesa a nosotros. No estoy descartando las otras formas de conocimiento porque son importantes, son valiosas. De hecho, son las formas de conocimiento mayoritarias dentro de la sociedad, pero nosotros, por eso hacemos una carrera académica, por eso vamos a la escuela, por eso vamos al colegio, por eso estamos en la universidad, porque nosotros, a través del desarrollo cognitivo académico, construimos una forma de conocimiento diferente, que es el conocimiento de carácter científico. El conocimiento científico se alimenta de los procesos de investigación. Lo ideal es que nosotros seamos investigadores, es decir, que podamos producir más conocimiento. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? Bueno, en primer lugar, el conocimiento científico tiene tres elementos básicos o tres elementos fundamentales que no los tienen las otras formas de conocimiento. Uno, el conocimiento científico tiene método de investigación. El conocimiento a nivel de sentido común no tiene método. La vivencia de cada uno de nosotros ya nos da un conocimiento. Pero como cada uno tiene su vivencia de manera particular, pues cada uno vive de manera distinta. Desde ese punto de vista, entonces, no se constituye o no se forma un método. En el caso de la religión, tampoco hay método. Dios revela el conocimiento y el ser humano accede a ese conocimiento a través de la fe. En el caso del conocimiento científico, el ser humano para poderlo producir, para poderlo generar, necesita aplicar métodos de investigación científica. De manera genérica se dice un método de investigación científica, pero no es que exista un solo método, hay diferentes métodos de investigación científica. Todos esos métodos comparten elementos en común, pero varían dependiendo, pues lógicamente, de las áreas del conocimiento humano. Pero de manera genérica decimos método de investigación científica, así como de manera genérica nosotros decimos perro. Pero en la casa de nosotros, en la casa de cada uno de nosotros, si tiene un perro, ese perro tiene un nombre diferente dependiendo de la casa.
En algunas casas se llamará Nerón, alegría, primavera, pero de manera genérica utilizamos la palabra perro. Pero repito, ese perro, de manera particular en cada casa, adquirirá un nombre particular. Pues lo mismo ocurre con el método de investigación científica. De manera genérica decimos método de investigación científica, pero dependiendo de las áreas de conocimiento, los métodos adquieren nombres particulares. Entonces, por ejemplo, hay ciencias experimentales, hay ciencias más teóricas, más cognitivas, más de reflexión conceptual. Hay ciencias más de reflexión, son más de carácter filosófico, son de carácter métodos más especulativos. Entonces, repito, el nombre del método va a variar dependiendo de la ciencia en particular de la que estemos hablando. Pero toda ciencia, para poderse producir, para poderse generar, necesita aplicar un método de investigación científica. ¿Nos comprendemos hasta ahí? Sí, Lick. ¿Sí nos entendemos? Entonces no hay ciencia si no aplicamos método. No podemos producir investigación científica si no aplicamos método de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta clase? Pues estudiar la metodología. La metodología es como la ciencia que estudia los métodos, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar metodología de investigación científica, es decir, diferentes métodos de investigación científica. ¿Comprendido eso? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, toda ciencia se construye sobre la realidad. Toda ciencia tiene un objeto de estudio a nivel de la realidad. Por ejemplo, en el caso de la religión pues no es ciencia, no tiene un objeto de estudio, pero fundamentalmente la religión lo que nos va a plantear es la relación entre Dios y el ser humano. Si alguien quiere decirlo en términos cristianos, desde la época de Adán y Eva hasta el presente, cómo el ser humano y Dios se relacionan, o fundamentalmente cómo Dios se relaciona con el ser humano. Pero eso es una cosa abstracta, eso no lo podemos ver ni observar a nivel de la realidad. Y en el caso del sentido común, pues cada quien tiene su propia experiencia, cada quien tiene su propia vivencia, y desde ese punto de vista no hay una realidad en común, porque cada quien vive la misma realidad, pero esa misma realidad todos los seres humanos la vivimos de manera diferente. Entonces, desde ese punto de vista no constituye una unidad. Pero en el caso de la ciencia estudia la realidad, es decir, esa realidad nosotros la podemos dividir en dos tipos de realidades, una realidad material y una realidad social. Por eso hablamos de ciencias naturales y de ciencias sociales. En el caso nuestro, en el caso de la pedagogía estudia pues esas relaciones sociales que tienen que ver con el desarrollo cognitivo del ser humano, o cómo el ser humano construye o genera el hecho educativo para que a través del hecho educativo el ser humano pueda enseñar o aprender. Pero eso ocurre a nivel de la realidad. Entonces, toda la ciencia en general y cada una de las ramas del conocimiento dentro de la ciencia, su objeto de estudio se ubica a nivel de la realidad. ¿Comprendido eso? Sí, Lick. Bueno, yo les dejé ahí un material para que ustedes comenzaran a leer. ¿Qué leyeron sobre eso? ¿O qué podemos decir que es la realidad? ¿Desde una perspectiva del sentido común o desde una perspectiva científica? Porque todos hablamos de la realidad, pero bueno, unos hablan de la realidad desde la perspectiva del sentido común y nosotros vamos a hablar de la realidad desde la perspectiva científica. ¿Qué me pueden conversar sobre? ¿Qué podemos conversar sobre eso? Pues la realidad prácticamente es la situación en la que
en la que estamos, ya sea como un país, comunidad, entre otros, cómo este nos afecta, cómo puede afectar en el desarrollo ya sea del educando como del docente, y también cómo cómo una situación puede favorecer o afectar la educación en sí. Bueno, de acuerdo, pero digamos, ¿la realidad es exterior a nosotros o nosotros somos parte de la realidad? Creo Nosotros somos que parte de la nosotros realidad. somos parte de la realidad porque si definimos realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta. Entonces, creo que nosotros formaríamos parte de ella. De acuerdo, nosotros entonces somos parte de la realidad, es decir, nosotros no podemos crear esa diferenciación entre la realidad y nosotros, porque nosotros estamos vinculados o somos parte de esa realidad. La realidad no es que sea verdadera o falsa, la realidad está ahí y existe. Lo verdadero o falso son las explicaciones que nosotros construimos sobre esa realidad. Y la ciencia entonces elabora o construye explicaciones sobre esa realidad. Y la ciencia reconoce que muchas veces las explicaciones que construye sobre la realidad son falibles, es decir, que se pueden equivocar. ¿Por qué se pueden equivocar? Porque el ser humano se equivoca. Entonces, como el ser humano es el que elabora la ciencia, el ser humano es el que construye la explicación sobre la realidad, el ser humano puede equivocarse. Entonces, desde ese punto de vista decimos, la ciencia es falible, la ciencia se puede equivocar. En el caso de la religión, ¿Dios se puede equivocar? No. No, ¿verdad? En el caso de la religión decimos que Dios no se equivoca, que Dios es infalible, que la falibilidad es una condición humana. Todos los seres humanos reconocemos que nos podemos equivocar y que desde ese punto de vista, cuando hacemos ciencia, podemos elaborar una explicación que en determinado momento puede ser válida, pero luego se hace más investigación científica y se demuestra que esa explicación que ayer se daba, hoy se demuestra que eso ya no es verdadero. Entonces la ciencia dice, bueno, hay que elaborar una nueva explicación. Por eso la ciencia cambia continuamente, se reelabora continuamente, bajo el principio de la falibilidad del ser humano. Es por eso que la ciencia pues sigue un método, ¿verdad? En este caso el método científico, en el que pone a prueba las hipótesis que se pudieran, no sé, crear o surgir. En cambio la religión pues no, pues es algo que se tiene que aceptar o no, ¿verdad? Simplemente está impuesto. Pues es un dogma, ¿verdad? Y al ser un dogma se acepta por fe. La compañera utilizaba una palabra muy interesante, ella decía hipótesis. Y volvemos al ejemplo de lo genérico y de lo particular. No todos los métodos de investigación científica elaboran hipótesis o aplican hipótesis. Unos sí, otros no. Volvemos. En algunas casas el perro se llama Alegría y en otras casas el perro se llama Nerón. Eso quiere decir que algunos métodos de investigación científica sí aplican hipótesis en sus procesos de investigación científica. Otros métodos no aplican hipótesis. Entonces ya vamos diferenciando que hay diferentes métodos de investigación científica, pero de manera genérica a todos los llamamos método de investigación científica. Bueno, pero volvamos al tema. ¿Qué es la realidad? La realidad, entonces decíamos, no es exterior a nosotros, porque nosotros estamos de manera implícita dentro de esa realidad o vinculados a esa realidad. Pero ¿qué definiríamos como realidad? La compañera nos hablaba un poquito de manera más específica de la realidad a nivel educativo, pero de manera global, ¿qué pudiéramos definir o entender o comprender por realidad? Creo, licenciado, que Adelante, podríamos meter ahí o considerar ahí todo lo tangible, todo lo que de alguna manera podemos comprobar con hechos, ¿verdad? Desde un punto científico, porque
Muchos dicen que es subjetivo lo de la realidad, puesto que para varias personas puede significar algo diferente, pero la ciencia de alguna u otra forma unifica el pensamiento. Entonces, si lo comprobamos bajo un método, hay pautas a seguir para determinar por qué es algo como es. Entonces, da como una teoría sobre la realidad, algo más accesible, más fácil incluso de comprender. ¿Verdad? Veamos, la compañera incorporó el tercer elemento. Vamos a retomar las ideas de la compañera, pero vamos a retomar una idea que ella formuló y que es muy importante. Decíamos, cuando definimos una forma de conocimiento como ciencia, decimos que esa forma de conocimiento es ciencia porque cumple como tres elementos fundamentales o tres características. Una, tiene un método de investigación científica. Dos, que es lo que estamos conversando ahorita, tiene un objeto de estudio a nivel de la realidad. Y luego la compañera decía que hay teorías. Entonces, ese es el tercer elemento, ¿verdad? Cuando el ser humano aborda o estudia ese objeto de investigación científica, utilizando el método de investigación científica, el ser humano va generando o va produciendo conocimiento sobre ese objeto de estudio. Ese conocimiento que producimos sobre el objeto de estudio es lo que vamos a llamar conocimiento científico. Y ese conocimiento científico, en cada una de las ramas del conocimiento, en el caso de la pedagogía, o en el caso de la historia, o en el caso de la sociología o de otra rama del conocimiento, ese conocimiento científico en esa rama del conocimiento se va agrupando o se va clasificando en lo que llamamos teorías. Entonces, por ejemplo, en pedagogía existen teorías pedagógicas. Teorías pedagógicas que se han venido produciendo a lo largo del tiempo, en donde los grandes teóricos pedagógicos o los grandes teóricos educativos, como Montessori, como Jean Piaget, como Lev Vygotsky, te van a explicar o nos explican a los seres humanos cómo es que el ser humano, en el caso de la pedagogía, cómo es que el ser humano aprende, cómo es que nosotros aprendemos, cómo es que nosotros construimos nuestro desarrollo cognitivo, desde que estamos en el vientre de la madre hasta el último día en que pues tenemos vida o existencia en esta realidad. O se te explica cómo es que el ser humano construye o elabora el hecho educativo a través del cual el ser humano logra enseñar o el ser humano logra aprender. Entonces hemos ido elaborando a lo largo del tiempo, o la ciencia ha ido elaborando a lo largo del tiempo, en el caso de la pedagogía y de las ciencias de la educación, lo que llamamos teorías pedagógicas o lo que llamamos teorías educativas. O en sociología lo que llamaríamos teorías sociológicas, o en historia lo que llamaríamos teorías históricas. Entonces, esos son los tres elementos fundamentales para definir una forma de conocimiento como ciencia. Una, que tenga un objeto de estudio a nivel de la realidad. Dos, que tenga un método de investigación científica. Y tres, que produzca o genere conocimiento científico y que ese conocimiento científico se va agrupando o se va clasificando en cada una de las ramas del conocimiento del ser humano en lo que llamamos teorías. En el caso de la pedagogía, lo que llamaríamos teorías pedagógicas, o en el caso de las ciencias de la educación, lo que llamaríamos teorías educativas. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, quiero decirles una cosa para que se sientan en total libertad. Yo por hacer esto recibo un salario. A mí me pagan. ¿Cómo me pagan? Bueno, todos los hondureños generamos impuestos. Esos impuestos los percibe el Estado. Y el Estado dice, bueno, por ley, yo tengo que darle un 6% del presupuesto nacional a la UNA. La UNA me dice a mí, tú eres un empleado, tú eres un trabajador, y del 6% que
la república me da, del que el gobierno me da, yo te voy a dar un salario a ti. Ese salario yo lo gano por trabajar en la UNA. De modo que mi obligación es tratar de generar el mayor proceso de desarrollo cognitivo de ustedes. Enseñar y aprender. Pero yo solo puedo lograr eso si entre nosotros existe un vínculo de comunicación. Y ustedes me dicen, profesor, si entendí lo que dijo, o si logramos entendernos en lo que usted dijo, o no logramos entendernos en lo que usted dijo. Vuelva y explique. Por mi parte no hay ningún problema en volver a repetir, en volver a explicar, en volver a decir. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ese es mi trabajo y por ese me pagan. Entonces no se sientan cohibidos de que no entendí y me quedé con la duda. Todo lo contrario, si tiene una duda, formúlela, pregúntela, plantéela y discutámosla entre todos. Y vuelvo a repetirlo, siéntase con la confianza porque este trabajo yo no lo estoy haciendo de manera gratuita. Yo por este trabajo percibo un salario, a mí me pagan. Y repito, ese pago viene de la sociedad hondureña. Entonces, por eso me interesa que nos comprendamos plenamente. No tiene sentido que yo hable aquí, que hable y diga cosas si no está logrando llegar la interacción comunicativa con ustedes. Y eso solo lo sé si ustedes me hablan y me dicen, bueno, si nos estamos comprendiendo o no nos estamos comprendiendo. Por eso vuelvo a formular la pregunta, ¿nos comprendemos hasta aquí? Sí, Lick, vamos bien. Sí, licenciado. Bueno, entonces, Así que está todo bien. ¿qué es la realidad? Ya hemos dicho, no es exterior a nosotros, porque nosotros formamos parte de la realidad. Estamos implícitos dentro de la realidad. La realidad es el gran tema de estudio de la ciencia, en general. La ciencia en general estudia la realidad, pero esa realidad es tan grande, es tan amplia, que el ser humano la ha ido dividiendo en objetos de estudios específicos. Y con esos objetos de estudio específicos ha ido creando ramas del conocimiento científico de manera particular. Nosotros, la pedagogía, somos una rama del conocimiento dentro de la ciencia. De modo que a nivel de la realidad, nosotros tenemos un objeto de estudio particular. Como pedagogo, ¿qué estudiamos nosotros? Como pedagogo, nosotros lo que estudiamos es cómo el ser humano logra su proceso de desarrollo cognitivo. ¿Cómo es que el ser humano aprende? Eso es lo que la pedagogía estudia. La pedagogía lo que intenta explicarnos es cómo es que el ser humano aprende. Lo que llamaríamos el desarrollo cognitivo del ser humano. O lo que llamaríamos la educabilidad del ser humano. ¿Cómo es que el ser humano se vuelve educable? ¿Cómo es que el ser humano logra desarrollo cognitivo? ¿Cómo es que el ser humano aprende? Pero bueno, como para aprender también hay que enseñar, pero la pedagogía está vinculada con otra rama del conocimiento que se llaman las ciencias de la educación. Por eso es que a nosotros la universidad nos da un título grandísimo. La universidad dice que nosotros somos licenciados en pedagogía y en ciencias de la educación. ¿Qué estudia las ciencias de la educación? Estudia el hecho cognitivo. El hecho educativo, perdón. El hecho educativo es esto que estamos haciendo nosotros aquí. Pero también lo que hace tu mamá en la casa cuando le enseña al niño. La mamá en la casa también construye un hecho educativo. De manera informal, pero ella construye un hecho educativo cuando le enseña a su hijo. O cuando tú vas a la iglesia, el sacerdote o el pastor intenta enseñarte. Entonces ahí también se construye otro hecho educativo, de manera informal. Entonces, las ciencias de la educación lo que estudian es el hecho educativo, en términos del proceso de enseñanza. Entonces, por eso la pedagogía y las ciencias de la educación están vinculadas, porque la pedagogía estudia cómo aprendes, y las ciencias de la educación estudia cómo enseñas. Entonces, ahí ya vinculamos
el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Por eso es que tenemos este título tan grande, yo diría tan obligado a tener una responsabilidad tan grande, porque nosotros, al ser educadores, tenemos una enorme responsabilidad, porque nosotros contribuimos a que los otros aprendan, pero también contribuimos a enseñarles a los otros. Entonces creamos esa vinculación entre aprendizaje y enseñanza. Entonces, como pedagogía tenemos un objeto de estudio a nivel de la realidad, pero volvemos a la pregunta, ¿qué es la realidad? Pues como usted acaba de decir, la realidad es el objeto de estudio de la ciencia en general y, o sea, yo ahorita prácticamente voy a resumir lo que usted acaba de decir. Es el objeto de estudio de la ciencia en general, nosotros somos parte de la realidad y la realidad no es exterior a nosotros y este se tuvo que dividir en diversas ramas para poder saber en sí, en qué consiste nuestra vida, lo que pasa, lo que puede pasar en un futuro, lo que ha pasado, entre otros. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, eso que tú has hecho en términos cognitivos se llama síntesis. Como dice la palabra, tú sintetizas un conjunto de ideas que hemos estado conversando aquí. Pero bueno, entonces volvemos. La realidad como realidad es una sola. Pero en esa realidad nosotros podemos diferenciar una realidad material y una realidad social. En la realidad material nosotros vemos árboles, animales, montañas, ríos, mares, lagos, tierra, agricultura, productos agrícolas, productos industriales, carros. Entonces hay una rama del conocimiento que lo que de manera genérica llamamos ciencias naturales, otros llaman ciencias formales, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, vamos a mantener esta idea bajo la cual se les formó a ustedes en educación primaria y media. Hay unas ciencias naturales que estudian todos esos objetos de estudio a nivel de la realidad material. Pero también en esa realidad los seres humanos creamos o establecemos relaciones sociales. Cuando vamos al mercado, al supermercado, a la pulpería, a la trucha, nosotros establecemos una relación social de carácter económico. Alguien compra, alguien vende. O cuando vamos a un salón de clase, o lo que decíamos en la casa, establecemos relaciones de carácter educativo, algunas formales y otras informales, pero participamos de relaciones sociales de carácter educativo. Pero nosotros también formamos grupos y establecemos relaciones sociales a nivel grupal, en la familia, en el barrio, en la iglesia, en la escuela, en la mara, en la sociedad en su conjunto. Entonces ahí van surgiendo ramas del conocimiento que estudian diferentes tipos de relaciones sociales. La economía, que es una ciencia, estudia las relaciones de producción en términos de producción e intercambio. Entonces, la economía va a estudiar relaciones sociales en las que el ser humano produce e intercambia. La pedagogía va a estudiar relaciones sociales de carácter educativo, en términos de cómo aprende el ser humano o, como decíamos, las ciencias de la educación, cómo le enseñamos al ser humano. La sociología va a estudiar relaciones sociales a nivel grupal. ¿Cómo es que los seres humanos hacemos grupos? ¿Cómo es que formamos grupos? ¿Cómo es que constituimos grupos? Luego, como decía la compañera, también nos interesa conocer el pasado. Entonces, en el pasado ocurrieron acontecimientos. Algunos de esos acontecimientos nosotros los tomamos y los estudiamos. En el momento en que nosotros
tomamos un acontecimiento del pasado y lo estudiamos, lo convertimos en hecho histórico y explicamos por qué ocurrió ese hecho, y la explicación de ese hecho nos ayuda a entender o a comprender el presente. Entonces la historia estudia hechos pasados, o acontecimientos pasados convertidos en hechos históricos que nos permiten explicar o comprender el presente. Entonces ahí vamos los seres humanos haciendo ese esfuerzo, identificando objetos de estudio de manera particular, ya sea en la realidad material o en la realidad social. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Ya se salieron todos de clase? Sí, sí, le comprendí. Sí, Lick. Sí, aquí estamos. Ya. Bueno, Lick, para mañana, sí te escucho, una consulta. te escucho. Podemos decir que en base a la realidad, pues tiene que ver mucho el tipo de conocimiento que tengamos para construir nuestra realidad, ¿o no? Es que vuelvo a repetir, ¿verdad? La realidad está allí. Los seres humanos la estudiamos desde diferentes ramas del conocimiento, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de las ingenierías, desde la perspectiva de la biología, desde la perspectiva de la química, la física, y vamos dando explicaciones sobre esa realidad. Y en la medida en que esas explicaciones tienen el carácter de ciencia, es decir, hemos aplicado un método para lograr elaborar esa explicación, identificamos un objeto de estudio claramente en la realidad y generamos una teoría, en esa medida pues hacemos ciencia. Y la realidad va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, como la realidad cambia, la ciencia también tiene que cambiar. Por ejemplo, en la pedagogía. En la pedagogía, inicialmente Pestalozzi, que es de los primeros que comienzan a reflexionar en términos pedagógicos, él decía, la letra con sangre entra. Y lo que quería decir era que para que una persona aprendiera, había que formarle un carácter disciplinado y una capacidad memorística de repetir cosas. Entonces él decía, la letra con sangre entra. Y eso fue valedero en Honduras hasta los años 60. Todos ustedes son muy niños, todos ustedes son muy jóvenes, yo ya soy una persona de la tercera edad, pero pues, posiblemente ustedes tengan padres, si no de la tercera edad, pues sus abuelos, y ellos les pueden contar que en los años 60 en la escuela el profesor te pegaba. Y no te pegaba porque fuera mala gente, sino porque él partía de un principio pedagógico que la letra con sangre entra. Entonces tú tenías que aprenderte una lección de memoria y repetirla de manera memorística. Si tú no la repetías, pues el profesor te iba a pegar. Y tú, para que él no te pegaras, pues te ponías a estudiar, a repetir la lección, a aprendírtela de memoria y la repetías. Entonces el principio pedagógico de Pestalozzi se cumplía. Por miedo, para que no me peguen, para que no haya sangre, entonces repito la lección. Entonces la letra con sangre entra. Hoy esa explicación pedagógica no tiene sentido. Hoy yo no te diría que a ningún niño le pegues para que aprenda. El niño tiene que aprender. Nosotros ahora tenemos que entender que los seres humanos tenemos un cerebro y que a través de ese cerebro es que aprendemos. Entonces yo lo que tengo que explicarte, o tú como maestro tienes que entender, es cómo funciona ese cerebro y cómo es que la persona construye el desarrollo cognitivo. Y tengo que tener en cuenta ese referente para poderle enseñar. Pero no le voy a pegar. Entonces ahí viste, la realidad cambió, la ciencia cambió, la pedagogía cambió. Entonces, es como que si la realidad estuviera limitada como a los medios de observación que el sujeto posee, ¿verdad? En el momento en que se encuentra, ¿verdad? Pues
la ciencia avanza en la medida en que avanzan las teorías. Pongámoslo a nivel personal, nosotros avanzamos en la medida en que nosotros tenemos lenguaje. Por eso es tan importante que al niño nosotros le construyamos lenguaje, porque el lenguaje es lo que nos permite apropiarnos de la comprensión de la realidad. Sin lenguaje no hay comprensión de la realidad. Y digamos hoy la ciencia, no me refiero a la pedagogía, aunque la pedagogía tiene muy buenas herramientas pedagógicas o didácticas, pero por ejemplo me refiero a la medicina. La medicina hoy tiene herramientas de investigación o de diagnóstico tan útiles como la resonancia magnética, como el ultrasonido, como la medicina a través del rayo láser, como la medicina computarizada, que hoy te pueden curar y explicarte enfermedades que hace 10 años o 20 años la gente decía, pues eso es incurable o eso no tiene tratamiento. Es decir, el avance de la ciencia es lo que nos permite comprender mejor la realidad y poder actuar dentro de esa realidad. ¿Se comprende eso, Sol Ángel Salgado? Que creo que era la que decía el comentario. Sí, Lick. Bueno, dejamos la clase hasta aquí, son las 5:54. Entonces para mañana Fergie va a hacer su presentación, que nos va a servir a todos para poder conversar sobre cómo se elabora un ensayo de carácter académico, que son las herramientas que ustedes van a aplicar para elaborar su ensayo que van a entregar el día lunes 15. Y por el otro lado, investigan de manera profunda qué es la realidad vista desde una perspectiva científica, no desde el sentido común, porque desde el sentido común todas las personas hablan de la realidad, no desde una perspectiva científica, qué es lo que la ciencia define o plantea que es la realidad. Entonces quedamos con eso para el día de mañana. Pues espero que me manden las tareas. Los alumnos que tienen, me gustaría que todos hicieran un Microsoft Drive. Quizás Fergie les puede explicar las grandes ventajas que tiene esta manera de funcionar. Es muy fácil, es decir, yo entro al trabajo de ustedes, lo leo, lo reviso y les mando el comentario. Entonces es casi como que tuviéramos una comunicación semipresencial. Nos facilita mucho el diálogo. Es muy útil. Además les permite dominar a ustedes mayor cantidad de herramientas tecnológicas, en este caso un programa o un componente de un programa. Y entonces los invito para que todos elaboren su documento en Microsoft Drive, que nos va a facilitar mucho el proceso. Y bueno, y que manden sus trabajos hasta el día de hoy. En eso sí somos estrictos, pues no estrictos, sino es la normativa que compartimos. Si acordamos con ustedes que hoy lunes 13 es la entrega del trabajo, pues eso es parte del diálogo, y el diálogo hay acuerdos y los acuerdos son esos. Entonces manden sus trabajos y Lick, pues, una pregunta. A que hagan Microsoft Drive. Te escucho. Y las personas que ya lo mandamos y nos puso reelaborar, para hoy también se lo tenemos que enviar. No, tienes tiempo, puedes hacerlo mañana, el miércoles, pero la importancia es que si no comprendes esta parte, la siguiente parte vas a tener dificultad, que ese es otro concepto que me interesa que comprendan. Los estudiantes creen que las tareas es esta sí, otra no. No, la educación jóvenes es un proceso, y si tú no dominaste el primer proceso, el segundo pues vas a tener más dificultades para dominar. Entonces por eso la importancia de que comprendas el primer paso para que puedas mejorar tu segundo paso. Bueno, los dejo porque son las 5:57 y tengo clases a las 6. Chao, que estén bien. Muchas gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, buenas noches.